Hola a todos, mi nombre es Paloma Baztorre, soy estudiante del cuarto curso de turismo y a continuación me gustaría presentaros mi trabajo sobre la comunicación no verbal, concretando el saludo como símbolo cultural que he desarrollado para la asignatura de Sociología de la Cultura en este curso académico 2017-2018. El trabajo consta, en primer lugar, de una breve introducción, donde hablaré de la justificación y la metodología empleada y de los objetivos generales y específicos propuestos. En segundo lugar, hablaré de los antecedentes y las publicaciones anteriores acerca de este tema. En tercer lugar, explicaré el desarrollo del trabajo, donde desarrollaré los objetivos mencionados anteriormente y posteriormente compararé algunos de los saludos más característicos en todo el mundo. En cuarto lugar, expondré unas conclusiones para medir el impacto social que la comunicación no verbal genera a través de cualquier tipo de interacción cultural. En quinto y último lugar, estableceré una breve bibliografía empleada para la realización de este trabajo de investigación. El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito agrupar distintas concepciones e ideas acerca del lenguaje no verbal y su importancia en el día a día de una sociedad cada vez más globalizada. Aprovechando esta creciente interacción cultural, me ha parecido interesante hacer un estudio de los saludos como base del lenguaje no verbal entre diferentes países con culturas completamente diferentes entre sí. El conflicto radica en las diferencias del lenguaje no verbal en distintos países del mundo. No es algo homogéneo, por tanto. Un gesto, una postura o una mirada en dos países distintos puede tener un significado completamente opuesto. El lenguaje no verbal no solo varía entre culturas. Dentro de una misma cultura también podemos observar diferencias en cuanto a la edad y a la clase social a la que se pertenece. En lo que respecta a la edad, cuanto mayor es una persona, tiene mayor tendencia hacia una introspección, mientras que la clase social generalmente limita la expresión mediante gestos y el tono de voz, siendo más moderado cuanto más alta sea el estrato social al que se pertenece. La definición de los objetivos generales y específicos vino motivada por el interés personal acerca de un estudio más profundo de la comunicación no verbal en el ámbito turístico. El turismo es un fenómeno económico y social con mayor crecimiento en el mundo según la OMT. Su actividad genera una contribución del 10% al Producto Interior Bruto. Supone un 7% de las exportaciones mundiales y un 30% de las exportaciones en servicios. Además de estos datos, supone una fuente importante de empleo y, por otro lado, genera más de 1,4 billones de dólares en exportaciones. A pesar de la crisis financiera de 2009, el turismo ha experimentado un crecimiento ininterrumpido durante las últimas décadas. El resultado de este crecimiento en diferentes regiones es irregular, ya que el incremento del turismo en algunos destinos provoca la caída del mismo en otros. Como consecuencia de este crecimiento, el secretario general de la OMT, a través del Programa de las Naciones Unidas, ha declarado el año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, estableciendo 17 objetivos mundiales que deben cumplirse antes del 2030. La importancia creciente del sector turístico en la economía de los países a nivel mundial provoca que los visitantes estén en constante interacción con la comunidad local de los países que visitan. Ahí es donde la comunicación no verbal, entendida como un fenómeno social, actúa mediante un papel de interacción simbólica. El saludo es la base de inicio de toda comunicación no verbal. A través de él podemos proporcionar numerosa información al receptor sin apenas darnos cuenta. El propósito, por tanto, de esta investigación es conocer la importancia acerca del conocimiento de factores no verbales que pueden llegar a ser un foco de conflicto si no se dispone de una formación previa. La investigación no solo nos va a ayudar a conocer los elementos del lenguaje no verbal que desconocíamos, sino que también nos va a servir como instrumento para resolver posibles problemas derivados de esta interacción con lo desconocido en un futuro, a través de una metodología teórica, mediante la recolección y análisis de información, unida a una metodología práctica a través de imágenes. Los objetivos del trabajo se van a clasificar en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son aquellos que van a determinar lo que se espera producir mediante el trabajo de la investigación, mientras que los objetivos específicos deben lograrse para alcanzar los objetivos generales propuestos. Como objetivos generales podemos destacar los siguientes. En primer lugar, definir los distintos tipos de comunicación. En segundo lugar, establecer las principales diferencias entre comunicación verbal y no verbal. En tercer lugar, analizar los impactos sociales que genera la comunicación no verbal. Y en cuarto y último lugar, comparar los saludos entre diferentes países del mundo para medir su impacto cultural. Como objetivo específico podemos señalar determinar el papel que juega la paralingüística, la kinesia y la proxémica en el plano de la comunicación no verbal. Los primeros antecedentes de la comunicación no verbal se remontan al año 1872, cuando Charles Darwin publica su obra The Emotion in Man and Animals.
A través de ella nos ofrece un análisis científico de la primera visión sobre el comportamiento no verbal tanto de animales como seres humanos. Darwin afirmaba que la expresión en los gestos de la comunicación estaba ligada al contexto cultural del individuo. En 1941, David Ephron, con su obra Gesture and Environment, establecía que la formación de los gestos estaba condicionada por nuestra cultura. En 1950 se produjo un auge en la investigación de la comunicación no verbal humana, con las siguientes publicaciones que aparecen a continuación. En 1967, el Dr. Albert, considerado pionero del estudio de la comunicación no verbal, estableció 3 canales de comunicación: la palabra, la voz y el lenguaje corporal como resultado de 2 de sus experimentos. En 1978, Paul Ekman, uno de los investigadores más conocidos sobre el estudio de las expresiones faciales en las emociones junto a Friesen, publicaron un sistema de descodificación de la acción facial, definido como la primera y única herramienta completa que facilitaba medir objetivamente el movimiento facial. Una versión más actual es la que nos proporciona la psicóloga americana Flora Davis, en sus obras El lenguaje de los gestos, publicada en 1973, y La comunicación no verbal, publicada en 1998. En esta última obra, Flora Davis hace referencia a los saludos como principal forma de comunicación. Afirma que el lenguaje verbal no es imprescindible para que exista comunicación, alegando que los animales son capaces de comunicarse del mismo modo a través de un lenguaje de signos. Antes de la aparición del lenguaje, los seres humanos en el proceso de evolución se comunicaban igualmente de un modo no verbal. Por ello han surgido nuevos investigadores, denominados etólogos humanos, definidos como aquellas personas dedicadas al estudio del comportamiento del ser humano como producto de un proceso previo de evolución. Para ello deberán comparar el comportamiento de los primates más próximos al ser humano y estudiar sus actividades diarias, sus pautas de comportamiento, el lenguaje que utilizan y sus procesos mentales. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Para que el proceso de comunicación pueda llevarse a cabo, es importante que exista un emisor de la información, un receptor de la misma, un canal de comunicación por donde circule la información, el mensaje que se desea transmitir y un código de signos común entre el emisor y el receptor. La realidad es que existen distintos tipos de comunicación. Las 2 grandes tipologías son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal consiste en la transmisión de información de un emisor a un receptor mediante el uso del lenguaje. La comunicación verbal se divide a su vez en comunicación oral, realizada a través del habla, como por ejemplo palabras habladas, la risa o el llanto, y la comunicación escrita, mediante la utilización del alfabeto. Por el contrario, la comunicación no verbal transmite información muchas veces de forma inconsciente, sin necesidad de lenguaje, es decir, se lleva a cabo a través de movimientos corporales, posturas, gestos, miradas y cualquier otro sentido de índole sensorial. La comunicación no verbal se utiliza de forma conjunta y simultánea con la comunicación verbal. Sirve para enfatizar, sustituir, modificar o complementar el lenguaje verbal. De esta forma se regula la comunicación. La importancia de la comunicación no verbal es evidente. El estudio realizado en 1967 por el Dr. Albert, además de la clasificación mencionada anteriormente, estableció 2 tipos de factores: factores asociados al lenguaje verbal y factores asociados al comportamiento. Los factores asociados al lenguaje verbal son aquellos relativos a la paralingüística, definida como la capacidad de codificar y decodificar mensajes a través de códigos no verbales producidos por la voz. Dentro de la paralingüística se encuentran el tono, mediante el cual se relaciona la palabra con los sentimientos que expresa, el ritmo como herramienta de fluidez verbal, el volumen referente a la intensidad del sonido, los silencios a modo de pausa de la comunicación y el timbre o registro de voz característico de cada persona. En cuanto a los factores asociados al comportamiento, están formados por la kinesia y la proxémica. La proxémica es la distancia física o grado de proximidad que se establece entre 2 o más personas en una situación de interacción. La distancia depende de factores como el grado de intimidad entre el emisor y el receptor, el motivo de encuentro, la personalidad, la edad y la cultura. La kinesia son los movimientos corporales por los cuales podemos determinar el comportamiento de una persona a través de su postura, los gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. Está compuesta por la expresión facial, la mirada, la postura, que acompaña la comunicación verbal y los gestos o estímulos.
Una vez estudiada la importancia de la comunicación no verbal y su estrecha relación con el turismo por su variabilidad en función de las diferentes culturas, vamos a proceder al estudio a través de ejemplos prácticos de los saludos formales en diferentes culturas del mundo como base fundamental de la comunicación no verbal. A nivel general los podemos clasificar de la siguiente manera. En un nivel más específico podemos señalar los siguientes saludos. En Groenlandia, las personas cuando se saludan frotan sus narices como muestra de cortesía. Este saludo se conoce comúnmente como beso de esquimal. En Nueva Zelanda, el pueblo maorí utiliza el saludo ongi, en el cual se juntan las narices y las frentes con los ojos cerrados. Una vez realizado el saludo, el visitante está obligado a compartir todos los deberes y responsabilidades de los autóctonos. En Tailandia, el saludo de bienvenida se realiza juntando las palmas de la mano, levantándolas y acercándolas al pecho. También se debe inclinar levemente la cabeza hacia adelante. En la India, el saludo formal se realiza juntando las dos palmas hacia arriba, mientras se dice Namaste o Pranam. Se utiliza tanto para decir hola como adiós. Cuanto más arriba estén las manos y más abajo esté el pecho, más respeto se está mostrando por la persona a la que se está realizando el saludo. Este signo de saludo también se realiza para mostrar gratitud o para pedir disculpas. En Japón no existe un contacto físico en el saludo. Las personas saludan a través de reverencias, las cuales se distinguen en su duración y el ángulo de inclinación en función de su estatus social. Cuanto mayor es la inclinación, mayor es la clase social a la que se pertenece. Existe cierta distinción también entre hombres y mujeres. Los hombres realizan la reverencia con las manos en sus costados, mientras que las mujeres las apoyan sobre sus muslos. En el Tíbet, el saludo es sacando un poco la lengua. La tradición del saludo se remonta al siglo IX, cuando un rey cruel tibetano tenía la lengua negra. Como en el Tíbet creen en la reencarnación, se saca la punta de la lengua para demostrar que no es la reencarnación de ese rey. En Filipinas, los saludos varían en función de la edad. Las personas de la misma edad se dan la mano, mientras que si se quiere saludar a alguien mayor, es común tomar la mano derecha de la persona y presionarla sobre nuestra frente como símbolo de respeto. En Rusia se saluda con 3 besos, algunas regiones llegan hasta los 6 besos. La tradición rusa eran los besos en la boca, como la que podemos observar entre los primeros ministros de la Unión Soviética y la Alemania Oriental. En Botswana, el saludo tradicional consta de 3 pasos. El primero es extender el brazo derecho, colocando la mano izquierda debajo del codo derecho y dar la mano al estilo occidental. El segundo es entrecruzar los pulgares y el tercero volver a la posición original de las manos y decir Lae Kai, que significa ¿cómo estás? La investigación realizada sobre la importancia de la comunicación no verbal en la sociedad y su relación con el turismo como actividad económica en crecimiento internacionalmente pone de manifiesto la necesidad de señalar los impactos sociales y culturales que puede generar. Para comparar estas dos diferencias vamos a basarnos en la infografía, donde se muestran 7 de los gestos más comunes. En la imagen podemos observar cómo gestos cotidianos tienen significados completamente opuestos entre países distintos. Cada cultura marca su propia simbología, por lo que el aprendizaje de los gestos más comunes a la hora de visitar otro país resulta fundamental para evitar conflictos culturales. En el caso de los saludos, los conflictos que pueden producirse por el desconocimiento de los mismos en cada país son menos importantes a nivel de penalizaciones o castigos. En los saludos prima el respeto, es decir, un saludo incorrecto o desconocido puede ofender al receptor del saludo e incluso considerarse una falta grave de respeto. Este trabajo se ha creado específicamente para eso. Su función es informar de los diferentes saludos y otros gestos de la comunicación no verbal más significativos a nivel mundial para interrelacionar las culturas y las sociedades de una amplia variedad de países. Por último, os dejo aquí la bibliografía empleada para la realización de este trabajo de investigación, por si os resulta de interés. Muchas gracias por vuestra atención.